Te habla Oscar09. Este día estaremos hablando sobre la posible siguiente gran crisis mundial, de dónde podría venir y por qué. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. También ya puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Oscar09 para tener más interacciones en temas como este. Los links de nuestras redes sociales están en la descripción. En muchos lugares a través de toda China hay más casas que personas, grandes líneas de apartamentos, incluso ciudades que están completamente o mayoritariamente vacías. En total, aproximadamente 50 millones de casas o apartamentos, o el 22% de todas las casas en China, están vacías, pero esto no significa que no estén siendo compradas, porque sí las están comprando, y como locos. Hace 10 años en China, la mayoría de personas estaban, como esperaríamos, comprando su primera casa. Pero ahora la gente que está comprando su segunda casa, y hay tanta gente comprando una tercera casa como la cantidad de gente que está comprando su primera casa actualmente. Pero no es porque sean baratas. En Los Ángeles, California, en donde están las casas más caras de los Estados Unidos, el metro cuadrado promedio cuesta alrededor de $6,800. En Shenzhen, la quinta ciudad más poblada de China, el metro cuadrado promedio cuesta $8,665. Pero esto no es nada comparado con el precio promedio del metro cuadrado en Hong Kong, donde cuesta alrededor de $16,700. Ahora, considerando las diferencias en salarios, el salario promedio anual de Shenzhen es alrededor de $7,500 y el salario promedio anual de Los Ángeles es de $60,000. Algo claramente no concuerda. La gente en China están comprando casas tan rápido como los estadounidenses compran autos, pero los chinos están dejando estas casas o apartamentos vacíos, sin ocuparlos, y no es claro de dónde está viniendo este dinero y por qué se están construyendo. La explicación común es que el gobierno chino está tan desesperado por crecimiento económico que está construyendo puentes y carreteras que no van a ningún lado, o casas y edificios apartamentales solo para mirarlas. Pero esa es solo una pequeña fracción de una historia mucho mayor. El problema de China empieza desde su sistema político. El gobierno central es el nivel más alto de poder de su único partido, el Partido Comunista de China. Acá, leyes son escritas y es decidido el destino de la nación. Beijing es la máxima autoridad. De acá se apuntan desde secretarios, gobernadores, alcaldes, etc. Y el Partido Comunista Chino no tiene miedo de mover a estos funcionarios entre puestos o echarlos del gobierno si ganan demasiada influencia. Pero sería un gran error ver a China como un solo poder, porque abajo del gobierno central hay una red de divisiones locales, 22 provincias regionales, 4 municipalidades, 4 regiones autónomas y 2 administraciones especiales, Hong Kong y Macao, y estas se dividen en 300 prefecturas, y esta en menos importantes condados, municipios o villas. Ahora, China es tan grande que cada ciudad tiene diferentes problemas. No son los mismos problemas e intereses que hay en ciudades costeras y exportadoras como Shenzhen a los problemas e intereses que hay en una región más independiente como Mongolia Interior. Lo mismo ocurre con los diferentes niveles de gobierno. Mientras que Beijing escribe las leyes, ciudades las aplican y hacen cumplirlas, muchas veces con diferentes interpretaciones. Y hay un detalle bastante raro: las ciudades reciben apenas el 40% de los ingresos por impuestos, mientras son responsables del 80% de los gastos de estas ciudades. Así que naturalmente hay una necesidad de otra fuente de ingresos, y acá es cuando las cosas se ponen interesantes. En China, las tierras rurales son propiedad colectivas de todos, pero al mismo tiempo de nadie, lo que las hace la ubicación perfecta para propiedades de lujo. Por suerte, las ciudades tienen el poder de cambiar la utilización de las tierras de rurales a urbanas, lo cual puede utilizarse para construcción. En otras palabras, estos gobiernos locales tienen una máquina de hacer dinero. Lo que hacen es esto: primero, una ciudad compra tierras rurales baratas, luego las redefine como tierras urbanas y finalmente las vende a desarrolladores inmobiliarios muchísimo más caro. Como magia, las ciudades tienen muchísimo dinero para financiar su gasto, y esto lo hacen una y otra vez. Beijing se ha dado cuenta de esto recientemente y está haciendo todo lo que pueda para evitar una crisis de vivienda. Pero las ciudades solo quieren sobrevivir y los gobernadores quieren ser promovidos, lo que enfrenta dos diferentes intereses. Eventualmente, algunas ciudades han empezado a quedarse sin más tierra que vender y no tienen más opción que construir y construir más para seguir con el crecimiento económico, como lo que ocurrió
ocurrió ya en la ciudad de Xi'an, que gastó $2.000 millones derribando una inmensa cantidad de montañas y aplanando la tierra para prepararla para construcción. Estos desarrolladores inmobiliarios que compraron esta tierra, que por cierto por ley están obligados a ocuparlas para fines urbanísticos, llevó a que muchos edificios fueran construidos con materiales de bajísima calidad. Entonces todo esto nos trae a nuestra segunda pregunta: ¿por qué la gente compra estas casas y haciéndolo como si su vida dependiera de esto? Bueno, esto es porque en muchos casos su vida depende de esto, literalmente. Gracias a la famosa política del hijo único, China tiene un desbalance de cerca de 35 millones de hombres más que mujeres, y esto significa una gran competencia para encontrar pareja con quien casarse. Se espera que los hombres tengan por lo menos una propiedad antes de ser considerados como candidatos a esposos de las hijas de las familias chinas. Es uno de los elementos más importantes en el estatus social chino. Para muchos, comprar propiedades no es solo una oportunidad, sino una necesidad social. Debido a esto, amigos y familias recolectan dinero para que sus hijos puedan comprar una propiedad. Y es así como casi todos en un país con salarios considerados bajos pueden comprar algunas de las propiedades más caras del mundo. El otro gran elemento es porque los ciudadanos chinos ahorran y ahorran muchísimo. Por ejemplo, los europeos en promedio ahorran cerca del 4% de sus ingresos en salarios en el banco, mientras que en China los ciudadanos ahorran cerca del 40% de sus ingresos. Pero viviendo en una dictadura en la cual los bancos no son tan confiables y el mercado de valores es demasiado riesgoso, ¿dónde pueden poner todo este dinero? Es por esto que las propiedades se han convertido en el mejor amigo de los ciudadanos chinos e inversores. Solamente las propiedades son cerca del 70% de la riqueza de las familias chinas. A todo esto también ayuda que en China no existe un impuesto sobre propiedades. Pon todo esto junto y se hace la receta perfecta para una sociedad que compra casas como locos. Un impresionante 90% de las casas son propiedad de quien las habita. Solo un 10% de las casas son rentadas o alquiladas. Comparemos esto con Europa, donde el 69% de las casas son propiedad de quien las habita y un 31% son rentadas o alquiladas. Y en América, un 64% de las casas son propiedad de quien las habita y un 36% son alquiladas o rentadas. Otro dato súper interesante es que el 94% de los millennials chinos que no son dueños ya de una propiedad planean comprar una en los próximos 5 años. Ni siquiera China, con esa extrema construcción, puede saciar la sed por nuevas casas. A pesar de que hay leyes en contra de que los ciudadanos chinos pongan su dinero en otros países, miles de millones de dólares salen año con año para comprar propiedades fuera de China. Esto era tan común en lugares como Vancouver, Canadá, que a inicios del 2008 se pasó una ley de un impuesto del 20% a las propiedades que sus dueños fueran extranjeros. La ironía es que mientras ciudades como Beijing y Hong Kong tienen muy poco espacio, mucha gente son forzadas a dormir bajo tierra. Estas 50 millones de propiedades no pueden encontrar ningún inquilino que las rente. Muchas de estas propiedades no valen lo que los ciudadanos chinos están pagando por ellas, porque muchas de estas ciudades fantasmas están en medio de la nada, donde no hay gente, ni trabajos, ni calles pavimentadas, ni nada, y son compradas por cientos de miles de dólares. Todo esto es una gran burbuja que está esperando a reventar. Sin embargo, el gobierno chino está haciendo todo, literalmente todo lo que pueda para evitar que esto ocurra, porque ya se imaginan lo que ocurriría si esta burbuja explota, y la mayoría de los chinos ven sus fortunas disminuidas significativamente de un día a otro. La capacidad de compra de China reducida por mucho y la segunda economía más grande del mundo totalmente en picada. Sería algo parecido a la crisis económica de Estados Unidos de 2008, pero mucho peor, porque el mercado de propiedades y construcción mantiene viva cerca del 35% de la economía china, mientras que en Estados Unidos esto representa menos del 5%. Sin embargo, el gobierno chino alega que eventualmente la gente que viene del campo empezará a llenar estas casas y apartamentos vacíos, es decir, la especulación se hará realidad. Por ejemplo, Milton Friedman una vez se rió del lado este de Shanghái cuando visitó por estar totalmente vacío. Hoy es la capital financiera del mundo con un PIB de 400.000 millones de dólares. Podemos decir que esto se hizo realidad. El gobierno chino está presionando para que gente del campo empiece a mudarse a las ciudades. Se espera que cerca de 300 millones de personas sean movidas en los próximos años. Inevitablemente estas ciudades se llenarían de vida, pero no es tan bueno como parece. Tenemos que recordar que la mayoría de estas propiedades son muy caras y casas de lujo o grandes edificios de apartamentos. No son el tipo de propiedades que alguien alquila o compra cuando se acaba de mudar del campo. Es por esto que algunas de las ciudades fantasmas están empezando a recibir gente, pero muchas de estas personas alquilan apartamentos pequeños y muchas veces estos apartamentos están sobrepoblados. Si una familia entera se muda a la ciudad, muchas veces estos se quedan juntos, todos en un apartamento pequeño. El caro costo de los apartamentos o vivienda también está llevando a muchos campesinos pobres a alquilar edificios a medio construir que son más baratos, y muchas veces estos edificios abandonados tienen los peores materiales de construcción, los que los
fase de alto riesgo. Todo esto está causando mucha preocupación hasta en los mayores desarrolladores inmobiliarios de China, que construyen por pura obligación del gobierno chino y no porque exista una verdadera demanda más allá de solamente salvar el patrimonio familiar. Incluso el hombre más rico de China, Wang Xianling, que hizo su fortuna por ser un desarrollador inmobiliario, dijo en el Foro Económico Mundial del 2017 que esto es la burbuja más grande en la historia de la humanidad. Él ha empezado a reducir sus inversiones en construcción significativamente y ha empezado a invertir en otros mercados como el turismo, los deportes y el entretenimiento en China. ¿Y tú qué crees? ¿Todo esto podría terminar en una crisis económica y en la explosión de la burbuja? ¿O crees que todo es exageración y que el gobierno chino sabrá cómo controlar la burbuja? Déjame tu respuesta en la encuesta en la esquina superior derecha y en los comentarios. Recuerda que ya tenemos redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscarter09 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme. En la descripción se encuentran los links para nuestras redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscríbete y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.